tomado de, de un podcast que estoy siguiendo, de un estudio bíblico, y me pareció muy propicio, ¿no? Para mí, para, para nosotros, ¿no? Para cualquier persona que está siempre en búsqueda de agradar a Dios, ¿no? Y nos cuenta el problema que tuvo el rey David, ¿no? El gran conflicto que tuvo, ¿no? Vamos, Dios restaura lo que pasó, ¿no? ¿Qué es restaurar? ¿Es volver algo a su anterior condición o bien reparar algo de su... Esto está... A ver, devolverlo en su estado correcto. Ya. Dios es un gran restaurador. Restaura lo más precioso. Restaura vidas. Lo ha hecho en la experiencia de muchos hombres y mujeres y puede hacerlo con cualquiera de los suyos que atraviesen una situación de necesidad espiritual. No dejará para siempre caído al justo, promete el Salmo 55:22. Y el Salmo 51 es una joya de la literatura hebrea, además de ser una página inmortal en la palabra inspirada que brota de un corazón en crisis espiritual, agobiado por el peso de una culpa, pero que halla en Dios su refugio y su esperanza. La penitencia y el origen divino de las escrituras. Los sentimientos del hombre se agudizan en los momentos más críticos de éxtasis o de dolor. Del mismo modo, las más bellas e inspiradoras páginas de la Biblia fueron escritas desde el lecho de enfermedad, la angustia de Job, desde el fragor de la batalla, por ejemplo, las epopeyas de Josué, desde la oscuridad inhóspita de la cárcel, en el caso de Pablo en Roma. Y así sentimos la profundidad de los pensamientos de Dios. El Salmo 51 no solo reconoce el pecado cometido, perdón, sino también un arrepentimiento, una sincera confesión y un deseo de que la disciplina de Dios justa y merecida recaiga sobre el penitente para perdón y reparación. Esto me tapa, hermanos, o sea, ya. El Salmo 51, del 1 al 4, miren la magnitud de este clamor, hermanos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero esta tristeza del penitente no es mérito que produzca la gracia, pero sí la condición sin la cual no es posible la obtención de ella. Este Salmo 51 es la oración de un creyente espiritual, porque a pesar de su caída tan indigna, tan vergonzosa, en vez de volver sus ojos a la vanidad, al mundo o al pecado, lo vuelve a Dios buscando perdón y restauración. Los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel se narra una de las historias más indignas de Israel, de la mano
justamente uno de sus hombres más grandes, más reconocidos y admirados, el rey David. Notable la franqueza de la Biblia cuando se trata de narrar los errores aún de los hombres más prominentes. La Biblia revela errores para nuestra amonestación, hermanos. No hay ocultamiento, no hay hipocresía, no hay eufemismos. El pecado es pecado y así se presenta su comisión y sus consecuencias. ¿Cuál es la razón para la inclusión en la Biblia de estas historias de fracasos y caídas? Dice Primera de Corintios 10:11, estas cosas se les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso las Sagradas Escrituras nos muestran a Abraham cayendo en vergonzosas mentiras, o a Moisés privado de entrar en la tierra prometida por su acto de desobediencia, a Elías como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, a Pedro llorando su vergonzosa negación al Maestro, o a Pablo exclamando con toda convicción, miserable hombre de mí, y a Juan escribiendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso, viendo estos grandes hombres que sin embargo cayeron, debemos pensar lo que nos exhorta la palabra en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto en la triste pero bendecida experiencia de David, un hombre que, a pesar de sus errores, vivió conforme al corazón de Dios. David cayó en una gravísima falta, o mejor dicho, una sucesión de pecados, de tal modo que la Escritura dice esto, que lo que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. El pueblo, bajo Joab, el gran general del ejército de Israel, fue a la guerra mientras David, que tenía unos 50 años, se quedó en su palacio. Pero una actitud ociosa, fue una actitud ociosa. En lugar realmente, su lugar era realmente como hasta entonces, en medio de su pueblo y de su ejército. Muchas veces las derrotas, nuestras derrotas, hermanos, surgen de un sentimiento de autoconfianza. Recuerda lo que sucedió en Jai, en los tiempos de Josué, en la conquista de la tierra de Canaán. También con Pedro, cuando dijo a Jesús, aunque todos te negaren, yo no, mi vida daré por ti. David no creyó necesario ir a la guerra. Fue una actitud ociosa que causó su pecado y costó una verdadera tragedia en su vida y en la de otros. David vio a Betsabé, una mujer mucho más joven que él. Además era esposa de Urías, un militar entre sus 30 valientes. Además, consejero suyo, hombre íntegro y fiel. David la tomó abusando de un derecho que evidentemente no tenía. David no era joven, por lo que debemos pensar que cualquier edad es propicia para este tipo de tentación. La secuencia que nos señala el segundo libro de Samuel en el capítulo 11, versículos 2 y 3, es conocida en la Escritura y dice, vio, luego codició y luego tomó. David se entregó a la desvergüenza para cometer con avidez un pecado tras otro, cada uno más grave que el anterior. Y esto no fue un accidente, los cometió en forma consciente y deliberada. A la codicia siguió el adulterio, al adulterio el engaño, al engaño la hipocresía, a la hipocresía el homicidio y al homicidio un infame secreto.
Dios ve todo lo que hay, los pecados ocultos para él. David pensó que nadie había reparado en su acción, pero la Biblia dice en el Salmos 11 que el Señor está en su templo y sus ojos examinan a los hombres. El mismo David exclama en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Es imposible. La acción de David, como todas las nuestras, quedó grabada en los libros del cielo. Cuando pensamos que estamos solos en nuestra intimidad, allí donde ningún ojo humano penetra, solo es cuestión de alzar la vista para hallar los ojos de Dios. Allí está Él. Muchas veces, ante el pecado cometido, Dios guarda silencio y espera que volvamos en nosotros mismos y lo confesemos, pero nuestra naturaleza trata de evitar encontrarnos con Él. Entonces Dios actúa. Dios no es como nosotros y hace lo que dice. El Salmo nos reprende y exhibe nuestro mal delante de nuestros ojos para que seamos conscientes del daño cometido. Sin duda busca nuestro arrepentimiento, nuestra confesión y nuestra restauración. Dios nos ama por encima de todo y a pesar de lo que somos y hacemos. Es posible que un creyente se halle en situaciones en las cuales el camino de su vida esté desordenado. David demoró como un año en confesar su pecado, lo ocultó engañosamente. Durante este año de sequía espiritual, como lo expresa el Salmo 32, el mismo David fue padre del niño que concibió David, Betsabé. Con la muerte de Urías, su conciencia parecía haber quedado acallada. Dios esperó pacientemente su arrepentimiento, pero este nunca llegó. Entonces el Señor actuó para mostrar a su siervo la gravedad del hecho. Dios siempre tiene la iniciativa de buscar al perdido. En las primeras palabras del capítulo 12 dice así: Jehová envió a Natán a David. No fue David quien buscó a Dios, tampoco fue el profeta quien buscó a David por sí mismo. Fue Dios el que le buscó. Y esto es una maravilla porque el Dios de los cielos descendió a buscar a su siervo hundido en su miseria espiritual. Fue el ofendido el que buscó al ofensor. ¿Acaso no es así siempre? ¿No fue Dios quien llamó a Adán cuando éste, acusado por su conciencia por un acto tan desconocido como mortal, se escondió con su mujer? ¿No fue el Señor el que tenía necesidad de pasar por Samaria para encontrarse y transformar la vida de una pobre mujer pecadora? ¿No fue él quien miró a Pedro envuelto en sus incomprensibles negaciones o al orgulloso fariseo en el camino a Damasco, derribando sus pretensiones de perseguirle a través de los suyos? Natán relata a David la parábola de la corderita, un sencillo pero claro relato que despierta la indignación del noble corazón del rey. Dice la Biblia. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Claro, lo que dijo no era sino una de las demandas de la ley divina. La estafa se pagaba cuadruplicada. Todo comenzó con una mirada furtiva, hermanos. En medio de la pena producida por una falta tan grave, puede verse todo esto, la misericordia de Dios y la ternura incomparable de aquel que conoce nuestra condición y que se acuerda que somos polvo. David dijo entonces a Natán: pequé contra Jehová.
Y ahí tienes más sentido el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y Natán contestó a David, también Jehová ha redimido, es decir, ha cubierto tu pecado, no morirás. Y aunque recibió el castigo de Dios, David y ahora su esposa Betsabé fueron los padres del gran rey Salomón, al cual dice la Biblia, amó Jehová. Y por otra parte, la mayor bendición de Dios para aquella mujer fue haberle permitido aparecer como una de las antecesoras del Mesías, según vemos en la genealogía del primer capítulo del Evangelio según Mateo. Como vemos, hermanos, un sincero arrepentimiento y la sincera confesión de los pecados es necesario para que Dios perdone nuestros pecados. Que el Señor los bendiga, varones. Amén. Gracias, Aldo Capoche. Gracias. Amén. Ya, hermanos. Si alguien tiene alguna sugerencia, alguna pregunta que desean hacer, aquí hay personas que les podemos ayudar mutuamente. Claro, las preguntas relacionadas al tema de restauración. Si no hay preguntas, significa que ya ha quedado todo claro. O no se ha entendido nada o ha quedado todo claro. No, está muy bueno, Aldo. En verdad que en la palabra del Señor, el Señor pone, no, detalla todo, ¿no? Claro. Detalla todos los pecados, todas las situaciones, ¿no?